a la casa del Señor desde una perspectiva de que todos somos la iglesia. Así que es un honor, es un privilegio poder estar llegando a la intimidad de su hogar. Le damos también la gloria al Señor por los chicos del coro, por cada uno de ellos que ha estado siempre apoyando, viniendo acá al templo para poder llegar hasta donde está usted, a su hogar, con la palabra del Señor. Está de más, y sí creo que está de más, decir que estamos viviendo tiempos difíciles. Quizás en la historia moderna nunca antes había vivido un tiempo así, pero confiamos en el nombre del Señor, confiamos en quién es Él y cómo Él opera en nuestras vidas. Así que estamos muy contentos de poder llegar hasta su hogar. Le extrañamos mucho, de verdad. Le extrañamos bastante, extrañamos congregarnos los días martes, los días jueves, también el día domingo en el discipulado y por supuesto el domingo en nuestra reunión general. Y hoy día vamos a estar compartiendo la cena del Señor, nos vamos a sentar a la mesa, así que usted espero que ya tenga los elementos preparados en su hogar, un poquito de vino o tal vez un jugo de uva y una galletita de soda, un pan sin levadura, sería ideal. Así que después del sermón vamos a estar compartiendo la mesa del Señor. Bien, vamos a la palabra. A eso hemos venido, a adorar al Señor y también que el Señor nos ministre y nos fortalezca a través de su palabra. Hoy día quiero compartir el Salmo 23, aplicándolo al día de hoy. Vamos a hablar sobre el Salmo 23, que es la joya del salterio. El Salmo 23 es la joya de la corona de todos los salmos. Sin duda alguna es el más conocido de todos los salmos y quizás después del Padre Nuestro es la porción de la Escritura más memorizada en todos los tiempos. Usted quizá ha oído, ha visto algún cuadro en alguna casa con algunos versículos del Salmo 23, quizás ha ido a algún funeral. Hace un mes atrás fuimos con mi esposa a un funeral y precisamente se compartió ahí el Salmo 23. También lo hemos oído en los bautismos o en las presentaciones de los niños. Sin duda alguna es un salmo muy pero muy conocido y muy aplicado en todos los tiempos de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué se utiliza y por qué es tan conocido este maravilloso salmo? El Salmo 23, bueno, porque el Salmo 23 es una composición, hermanos, celestial, de simpleza, pero al mismo tiempo de una profundidad sin igual. Su belleza literaria y su visión pastoral, ojo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esa visión pastoral que tiene y aplicativa para el día de hoy no ha sido superada. Así que vamos al Salmo 23, usted fácilmente lo podría recitar de memoria. Dice así el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El verso 6 es el último y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, nos dirigimos delante de tu presencia a través de Cristo nuestro Señor y por supuesto siendo guiados, siendo impulsados por tu Santo Espíritu. Te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias, Señor, por tu gracia soberana que nos ha inundado en este día. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está reproduciendo este video, que está en la intimidad de su hogar, que está en su trabajo, Señor. Y muchas gracias te damos por todo lo que está ocurriendo
a nuestro alrededor, creyendo en tu voluntad soberana, Señor. A los que te amamos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque hoy día, Señor, nos cueste visualizar, nos cueste ver que todo esto nos ayuda para bien, creemos firmemente que tus decretos eternos se cumplen, que tú tienes un plan perfecto que lo estás ejecutando desde antes de la fundación de este mundo y lo estás aplicando a la perfección y detalladamente en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que nuestro conocimiento crezca para poder contemplar tu hermosura y tu santidad. Recibe toda la gloria desde nuestros hogares, desde este lugar, desde cada iglesia que se ha reunido, Señor, en tu nombre. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el verso 1 de este salmo comienza de una manera maravillosa. Dice lo siguiente: Jehová, o como lo dice la NBI, el Señor es mi pastor y nada me falta. Nuestra Reina Valera del 60 dice, nada me faltará. Ahora, el resto completo, los siguientes 5 versículos de este salmo, se conectan como la explicación y la implicación que tiene esta primera declaración, que es fundamental. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los siguientes versículos vendrían siendo como una especie de explicación, implicación y aplicación de esta tremenda frase. El Señor es mi pastor, dice el rey David. Fue David el autor de este salmo. El Señor es mi pastor. David está escribiendo desde su experiencia, está escribiendo desde la experiencia. David había sido pastor de ovejas, usted recuerda bien eso. De hecho fue llamado, fue ungido por el profeta Samuel cuando él estaba aún cuidando las ovejas de su padre. Entonces David escribe desde aquella experiencia como pastor de ovejas. Y como él había vivido esa experiencia de haber pastoreado a estos animales, a la oveja, él entendía perfectamente las necesidades y el cuidado que el pastor debe de tener con estos animales. Esa es la razón por la cual David se compara con este animal que tiene estas características. Es débil, es indefenso y también es torpe. Fíjese que el salmista no dice que él es un león, precisamente, o que él es un tigre, o colocando en nuestro contexto de aquí de Chile, que él es el puma, ¿cierto? El león de la montaña. No, él se compara con un animal que necesita cuidados, que tiene, digamos, características de ser un animal indefenso, débil y torpe. Pero al mismo tiempo el rey David nos quiere mostrar que él se ve a sí mismo de la siguiente forma, porque también ve a Dios de la siguiente manera. Dios es su proveedor, Dios es su preservador y Dios es su cuidador. En otras palabras, resumiendo esta idea, Dios es su todo. Y usted tiene que entender que Dios es nuestro todo, que Dios es nuestro proveedor, Él nos provee, que Dios es nuestro preservador, Él nos cuidará, ¿cierto? Y que Dios es nuestro cuidador, Dios es nuestro todo. David no inicia su escrito diciendo, al parecer, o creo, o existe una posibilidad de que el Señor sea mi pastor. No, por supuesto que no. David declara con firmeza, el Señor es mi pastor. Comentando esto, San Agustín de Hipona comenta lo siguiente: una vez que exclamamos, el Señor es mi pastor, no nos quedan motivos ni argumentos razonables para seguir confiando en nosotros mismos. Tenemos que tener esta actitud, la actitud del rey David, saber que no podemos cuidarnos a nosotros mismos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia inteligencia, sino que debemos de descansar en el Dios soberano, en el Dios eterno. El Señor es mi pastor y, por consiguiente, nada me faltará. La NBI dice, nada me falta. En diversas circunstancias, hermanos, podríamos sentirnos necesitados y carentes de muchas cosas.
Pero cuando Cristo es nuestro Señor y nuestro pastor, podemos afirmar, podemos declarar y no tener miedo a la siguiente frase: nada nos faltará. Nada nos falta cuando el Señor es mi pastor, cuando soy pastoreado por el príncipe, ¿cierto?, de los pastores, por el Rey de Gloria. Cuando el Señor es nuestro pastor, no hay escasez de nada. Y aquí estamos hablando en todo sentido, tanto como Él suple para nuestras necesidades terrenales y también como Él suple para nuestras necesidades espirituales. Jesús dice ahí en Lucas capítulo 12, verso 29, la NBI dice: así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Sobre todo en estos tiempos donde ir al supermercado ya hay que ir con bastante conciencia social para hacer las compras. Sabemos lo que ocurrió hace un mes atrás, los primeros días de esta pandemia, o hace unos meses atrás también en el estallido social, cómo se fue la mercadería, etcétera. Pero tenemos que entender las siguientes palabras de Cristo: no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Qué maravillosas palabras que vienen a confortar nuestra alma en el día de hoy. Busquemos el reino. Aprovechemos este tiempo en nuestros hogares, que estamos con nuestras familias, que ya dejamos de salir tanto a la calle, o algunos van a trabajar pero con menos horas. Aprovechemos esta oportunidad en la intimidad de nuestros hogares para buscar del reino, para enseñarle a nuestros hijos los principios del Evangelio, la palabra del Señor. Más adelante, el salmista declara en el Salmo 34, verso 10, dicen: los leoncillos, se supone que los leoncillos son mucho más fuertes que una simple oveja. Los leoncillos son más rápidos, son más feroces que una simple oveja. Pero mire lo que dice el salmista ahí en el Salmo 34, verso 10. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les faltará. Si tú has buscado del Señor, hermano, nada te va a faltar. Ahora, ¿puedes responder esta pregunta? ¿Cristo realmente es tu pastor? ¿Él es tu Señor? Porque si es así, hermanos, nada nos faltará. Veamos el verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora, ¿cuáles son estos verdes y delicados pastos que dice el salmista? Por supuesto que aquí está apuntando en forma alegórica a las escrituras mismas, a esto, a la palabra del Señor. Los que son verdes y jugosas praderas para un rebaño de ovejas en la región árida y seca de Palestina, le es la palabra de Dios al creyente en el día de hoy. Imagínense esto, la imagen de un pastor con su rebaño en el desierto, en una región muy árida y seca, y de repente en medio del desierto se encuentra con una especie de oasis donde hay sombra para sus animales, donde hay pastos verdes para sus animales. Imagínense cómo él se pone de contento de llevar a sus animales, a su rebaño, a ese lugar. Asimismo, nosotros nos sentimos cuando estamos en la palabra del Señor, cuando la meditamos, cuando reflexionamos su palabra. La palabra de Dios para el creyente es un deleite sublime. Es un tremendo deleite estar en la palabra del Señor y escuchar también la palabra de Dios, como usted lo está haciendo en su hogar. En estos lugares de delicados pastos no hay escasez de alimento. Su hierba es abundante, tanto así que el rebaño puede acostarse y descansar cómodamente y saciar el hambre que ellos puedan tener. Asimismo lo es para nosotros la palabra de Dios. ¿Estás pasando por ansiedad? La mayoría de los chilenos, el otro día salió una encuesta, estamos pasando por un tipo de menor o mayor grado de ansiedad. ¿Estás pasando por miedo? Muchos tenemos temores también. Descansemos en la palabra del Señor. Alimentémonos de la palabra de Dios. El salmista más adelante en el Salmo 119 declara lo siguiente. Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
son más dulces que la miel a mi boca. Qué maravillosa expresión. Y ahí en el verso 2 del Salmo 23 el salmista continúa y nos dice que estos verdes pastos también hay aguas de reposo. En esas aguas de reposo él está siendo pastoreado. ¿Cuáles son ahora estas aguas de reposo? Esta agua representa en la vida del creyente el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es como el agua que nos purifica, nos refresca y nos satisface. En la intimidad de tu hogar, ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo en estos momentos? Antes de acostarte, por la mañana cuando te levantas, cuando estás con tu esposa, cuando disfrutas con tus hijos, ¿tienen un tiempo de oración para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Tienen lectura bíblica para poder ser llenos e impulsados por el Santo Espíritu de Dios? Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 14, dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Amén. Pasemos al verso 3. Estamos predicando expositivamente el Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque nos cueste entender y aplicar en el día de hoy, Él nos puede confortar nuestras almas. El salmista dice: confortará mi alma. Cuando el alma está afligida, Él la restaura. Cuando nuestra alma peca, Él es quien la santifica. Cuando nuestra alma es débil, Él la hace fuerte. De esa manera obra el pastor de los pastores. Aquel que los vientos y el mar le obedecen puede fácilmente restaurar y fortalecer nuestras almas afligidas. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, todo lo contrario a lo que el mundo está viviendo en el día de hoy, la iglesia está viviendo lo contrario. Si ellos se desaniman, al contrario, nosotros nos hacemos fuertes. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Yo creo, y podría añadir la siguiente frase: aun cuando estamos en cuarentena, aun cuando se nos impide hacer lo que a nosotros nos gusta hacer afuera de nuestros hogares, ver a la familia, ir al trabajo, hacer el deporte que nos gusta y congregarnos, por supuesto, aun cuando no podemos hacerlo, nuestro hombre interior, nuestra alma se va renovando día tras día. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Fíjese en este detalle: por amor a nosotros mismos, por amor a su nombre, dice el salmista. ¿Quién nos guiará? Bueno, Cristo es quien nos guía a través de su Espíritu Santo. Fíjense en esto: nuestra seguridad, hermanos, y confianza no descansa en nuestra reputación, sino que descansa en la reputación divina por amor de su nombre, o como bien lo dice la NBI, por amor a su nombre es quien Él nos guía y quien nos da descanso. Verso 4, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, y quiero resaltar este versículo, el verso 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Es probable, hermanos, que más de alguno pueda estar enfermo, y no necesariamente del coronavirus, o quizás usted se infectó del coronavirus, o tenemos conocido o gente en otros países, hijos de Dios que asistían a iglesias, pastores mismos, ministros del evangelio, que se han infectado, y más de alguno lamentablemente ha partido a la presencia del Señor. Y eso, por supuesto, que terrenalmente es muy lamentable.
Pero desde la perspectiva divina, desde la óptica del cielo, aún enfrentando la muerte cara a cara, no tendremos temor alguno. Frente a la muerte, las ovejas de este pastor no se les acelera el pulso. Estas ovejas no jadean, no se apresuran, no corren, ¿cierto? Como si estuvieran alarmadas frente a la muerte misma. ¿Sabe por qué? Porque estas ovejas son muy particulares. Estas ovejas saben que su pastor, quien los pastorea día tras día, venció y ridiculizó a la muerte una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros no les tenemos temor a la muerte. Por supuesto que nos cuidamos, seguimos las indicaciones, pero al momento de enfrentar a la muerte, no solamente por lo que estamos viviendo, sino por toda la historia de la iglesia, los mártires de la iglesia primitiva, los reformadores hace más de 500 años atrás, ellos no tenían temor de la muerte, porque nuestro Señor, quien nos pastorea día a día, ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Él venció el poder de la muerte. Hermanos, no dice en valle de muerte. Fíjese en ese detalle, el verso 4. No dice en el valle de la muerte, sino que dice en valle de sombra de muerte. ¿Por qué dice sombra? ¿Por qué el salmista le agrega la sombra y no plenamente dice en el valle de la muerte? Bueno, porque la muerte, hermanos, ha sido vencida. Su sustancia misma ha sido eliminada y solo queda la sombra de la muerte. Para los que están en Cristo Jesús, esto es maravilloso entender. No tenemos temor a la muerte, porque no nos enfrentamos a una muerte victoriosa. Nos enfrentamos a una sombra de muerte que fue derrotada en la cruz del Calvario por el victorioso Hijo de Dios. Eso tiene que alegrarnos, eso tiene que darnos mucha seguridad. Nadie le tiene miedo a una sombra. ¿A usted alguna sombra le ha golpeado alguna vez? La sombra de un perro nos puede morder. La sombra de una espada nos puede lastimar. La sombra de una bala nos puede matar. Por supuesto que no, porque la sombra de la muerte no puede destruirnos, porque no existe para nosotros en el día a día. Porque Cristo venció la muerte, el Rey de Reyes se glorificó en su sacrificio. Esa es la paradoja que el mundo no entiende, el morir para vencer, pero no solamente el morir para quedar muerto, sino que Él resucitó y venció a la muerte y venció a los poderes infernales. Es maravilloso saber cómo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, tiene esta óptica tan clara de lo que es la muerte para el ser humano cuando está en Cristo. Yo no me quiero poner en el caso de aquellos que han muerto sin Cristo, porque es terrible. Si usted no tiene a Cristo, bueno, debe de tener temor y pánico a la muerte. Pero si usted está en Cristo, si usted es nueva criatura, la muerte a usted no le puede tocar, sino que simplemente la muerte es una especie de escalera que nos conecta con la gloria eterna. Y así ha sido para la iglesia siempre. Ahora, ¿por qué David no tiene temor de mal alguno? Porque tú estarás conmigo, declara el rey David. Esta es la confianza del rey. Esta es nuestra confianza. No tenemos temor de mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Él está con los tuyos. Él está con tu familia. Él está contigo y no tenemos temor de mal alguno. Hermanos, qué paz y tranquilidad podemos sentir en este momento en enfrentarnos con esta realidad y con esta maravillosa verdad. Esto nos tiene que dar fuerza, esta frase: tú estás con nosotros, tú estás conmigo. Emmanuel, cuando el ángel se le presenta a María, ¿cierto? Lo estudiamos en Mateo capítulo 1.
podemos ver cómo cita la profecía de Isaías en el capítulo 7. Y le pondrás a este niño y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo en nosotros, dice Pablo, es esperanza de gloria. Esa es la razón, esta es la verdad. ¿Se acuerda Esteban en el libro de los Hechos? Bueno, el primer mártir de la iglesia, al momento de enfrentarse con la muerte a través de la lapidación de los escribas y fariseos que estaban a su alrededor, él simplemente no tiembla de miedo, no llora de pánico, sino que él alza sus ojos al cielo y dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Por qué? Él sabía quién era su pastor, él sabía que aquel proceso de muerte solamente lo conectaría con el Rey de la Gloria. El versículo 5 dice lo siguiente del verso 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El salmista tenía enemigos. Por supuesto, el hombre justo también tiene enemigos. De otro modo, no sería como su Señor, hermanos. Es imposible ser como Cristo y no tener enemigos. Si Cristo, el Rey de paz, el Príncipe de paz, tuvo enemigos, ¿qué nos queda a nosotros, cierto? En este día, y aplicando esta palabra de alguna forma, precisamente esta enfermedad y las enfermedades también pueden ser nuestros enemigos. Si no tuviéramos enemigos, deberíamos de preocuparnos, hermanos, porque la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Cuando un soldado, y aquí David está escribiendo desde la experiencia, ya no tanto como pastor, sino como un hombre de guerra, como un estratega. Cuando un soldado se halla en guerra y dice, imagínense, están sonando las trompetas, están sonando las sirenas de que están viniendo los enemigos y quieren ocupar aquella ciudad. Bueno, ese hombre está en la mesa y come algo apresurado porque tiene que ir a pelear, tiene que ir a enfrentar y defender lo que es suyo. Come algo apresuradamente y se dirige al frente de batalla. Pero ojo, observemos cómo David hace lo contrario en el momento de enfrentarse a sus enemigos. Aderezas, dice el salmista, mesa delante de mí. ¿Qué significa esta palabra adereza, mesa delante de mí? El salmista está queriendo decir, en otras palabras, la preparas. Si me sirves una mesa, la preparas con esmero, la adornas, las hermoseas delante de mí. No hay ninguna prisa, no hay por qué salir corriendo de esta mesa hermosa. No hay confusión ni desorden alguno. Aún estando en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. El enemigo puede estar a la puerta y con todo eso Dios mismo prepara nuestra mesa. Y el cristiano se sienta en ella como si no pasara nada, como si todo estuviera en perfecta paz. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Afuera, hermanos, hay caos. La prensa, las noticias nos bombardean con cifras que parecen ser alarmantes, que los ventiladores no van a alcanzar, que viene el invierno, que también viene una segunda ola. A pesar de todas esas noticias, nosotros podemos decir como el salmista, aderezas, me adornas una mesa, la pones delante de mí para que yo pueda disfrutar el banquete aún en presencia de mis angustiadores. Qué maravillosa fe, qué verdad tan profunda, hermanos. El salmista continúa y dice, mi copa está rebosando. El pesimista dice, veo mi copa media vacía. Por otro lado, el optimista dice, mi copa está media llena. Pero el Hijo de Dios, el redimido por la sangre del Cordero, dice, mi copa está rebosando. David no tuvo solo lo suficiente, que sería una copa llena, sino que
Él tuvo más que eso, una copa rebosando. ¿Y para qué? Para que Él bebiera y se llenara solamente Él, no, para compartir con los demás, para beber en comunidad con la familia y con los hermanos. Y este salmo termina de la siguiente manera, ahí en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tanto, hermanos, en la abundancia como en la escasez, en los inviernos más duros como en las primaveras más agradables, incluso en el tiempo de pandemia o en el tiempo de cuarentena, el bien y la misericordia nos seguirán. El bien y la misericordia nos acompañarán a pesar de todo lo que estamos viviendo, porque yo me imagino, y personalmente, y creo que voy a estar hablando por muchos, todos estamos atravesando problemas, conflictos o pruebas, y no solamente ligadas a esta pandemia mundial o a esta cuarentena, ¿cierto? La vida continúa. Usted y yo estamos conectados a otras personas y hacemos una red sin fin, y desde nuestra perspectiva pequeña y limitada, pareciera que todo está saliéndose de control, pero la perspectiva divina es completamente opuesta. Él tiene el control de todas las cosas, y a pesar de mi problema personal, de mi problema emocional, a pesar de la necesidad incluso que podamos estar atravesando, el bien y la misericordia nos acompañarán. Aunque sea difícil de ver, hermano, el bien y la misericordia está sobre tu vida y sobre tu familia. El bien suple nuestras necesidades y la misericordia borra nuestros pecados. El bien y la misericordia van unidos. Por un lado, el Señor nos entrega el bien para suplir nuestras necesidades, y por otro lado, Él nos entrega de su misericordia para borrar nuestros pecados. Como respuesta al cuidado perfecto y único de Dios sobre su vida, el salmista logra finalizar este salmo con las siguientes palabras: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo respondes tú, hermanos? ¿Cuál es mi cámara? La de allá. ¿Cómo respondes tú a la fidelidad y bondad de Dios sobre tu vida? El salmista dice: en la casa del Señor estaré por largos días. Cuando termine, cuando pasemos esta prueba que estamos viviendo como nación, cuando ya se levante la cuarentena, en muchos lugares obligatoria, cuando ya podamos volver a hacer nuestro día a día como antes, tú tienes que responderle al Señor y congregarte y venir a la casa del Señor. Sería maravilloso, hermanos, que usted y yo respondamos al Señor a través de el congregarnos, a través de el servir a nuestro hermano, a través de ejecutar, de utilizar mi llamado, mi ministerio, mi don, mi talento. El talento que Él ha puesto en nuestra vida tiene que estar al servicio del Señor. ¿Cómo respondes tú a la gracia y a la misericordia de Dios? El salmista dice: yo estaré por largos y largos días en la casa del Señor. Espero que estas sillas que hoy día están prácticamente vacías, hay uno que otro hermano por ahí, los chicos del coro, el staff, mi esposa, el Daniel que anda por ahí. Espero que usted que esté en la casa, cuando todo esto acabe, pueda responder y pueda venir a la casa del Señor. Estoy seguro que será así. Tenemos que entender, hermanos, que si el Señor es nuestro pastor, que si Él es nuestro Señor y nuestro pastor, si estamos bajo el señorío de Cristo, nada nos faltará, aún en este tiempo de angustia, aún en este tiempo y quizás futuramente en el tiempo de persecución de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Si alguna vez nos enfrentamos a eso, nada nos faltará. Él seguirá siendo fiel, porque Dios no es menos fiel ni menos bueno por lo que está sucediendo. Él no cambia, Él
Él es inmutable, hermanos. Esto no hace menos bueno a Dios. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno. Nuestra circunstancia, la circunstancia del mundo, no afecta en nada la fidelidad de Dios. Y tenemos que entender eso como el salmista para poder tener una óptica de fe, poner en práctica nuestra fe y poder decir: en el Señor estamos seguros. Mi confianza está en la misericordia del Señor. A pesar de todo esto, confiamos en el nombre del Señor, confiamos en su fidelidad, confiamos en su sangre que nos redime, y Él ya ha hecho lo más difícil: darnos una nueva naturaleza, perdonar nuestros pecados y unirnos con el Padre en la eternidad. Le voy a pedir que se prepare ya para la cena del Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a dejar un pequeño tiempo de alabanza para que usted pueda preparar los elementos, el pan y el vino, y no haga nada, por favor, hasta que se lo indiquemos. Padre, hemos expuesto tu palabra, hemos predicado, Señor, tu palabra. Muchas gracias por este ejemplo de vida del salmista. Te pedimos que aquella misma, Señor, forma de ver la vida, de ver los problemas, de ver la necesidad, sea aplicada a nuestra mente y a nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Cautiva nuestras conciencias a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. No podemos enfrentar esto solo nosotros. No podemos salir adelante con nuestros propios esfuerzos, sino que te necesitamos a ti. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, mi Señor. Tú eres el Rey de la gloria. Tú eres el Dios eterno. Te necesitamos, Señor. Cautiva nuestros corazones y aumenta nuestra fe para no dudar, y que cada día nosotros podamos hablar vida, podamos hablar y repetir tu palabra a aquellos que más lo necesitan, Señor. Qué maravillosa oportunidad tenemos en este siglo XXI a través de las redes sociales de poder exaltar tu nombre a través de tu palabra, a través de la guía de tu Santo Espíritu, para poder llegar a aquellos que te necesitan. Recibe la alabanza, la gloria, el poder, y podemos decir: Señor, nuestra copa está rebosando. Te amamos, te amamos.